va a interesar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos a dar el tiempo de predicación y vamos a leer en Juan, capítulo 4. Acordaros que estamos predicando el Evangelio de San Juan completo. Ya hemos visto cómo Jesús se encontró con la mujer samaritana y estuvo conversando con ella. Y entonces vamos a leer hoy de los versículos del 31 al 42 hasta el final. Bueno, hasta el final de este relato con la samaritana, del 31, donde dice así: Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces, los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Y Jesús le dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acaba su obra. Perdonad, yo me he equivocado, ¿eh? Disculpad un segundo. Es desde el versículo 27 al 42. Porque es muy importante el relato del 27. ¿Volvemos a empezar? ¿De acuerdo? Sí. Venga. Encontramos que Jesús está hablando con la samaritana. Sí. Y mientras está hablando con ella, llegan sus discípulos. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ellas? Entonces, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto que ellos llegaban, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: Oye, ¿la samaritana le habrá dado de comer? ¿O habrá venido alguien mientras estábamos fuera? ¿Le habrá dado un bocadillo de chorizo? ¿Le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús les dijo: Mi comida es que haga la comida del que me envió. La voluntad. La voluntad del que me envió y que acabe su obra. Perdonad. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para la que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Padre, te damos gracias por esta palabra de esta tarde. Te pedimos de que tú abras nuestros corazones, abras nuestro entendimiento y podamos entender lo que dicen estos versículos. ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué nos van a ayudar en esta tarde? ¿En qué vamos a ver tu gloria y tu majestad en ellos? ¿Cómo Cristo es glorificado en nosotros? A través de esta palabra. Y así te lo pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales y que nuestro corazón sea una buena tierra donde caiga la semilla y dé fruto a ciento por uno. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. El título de la predicación de hoy se llama La cosecha. Hablando de la cosecha. Hemos visto en Juan, en todos los capítulos anteriores, cómo Jesús es presentado como el Salvador del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora es el momento de que las personas lo presenten al mundo. Él ya ha sido presentado a nosotros como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Como le pasó a esta samaritana, en que Jesús le dijo: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Una mujer pecadora fue transformada por el Evangelio en ese preciso momento. Romanos 1:16, acordaros lo que dije: y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío y griego. Es poder de Dios para salvación. Cuando esta mujer samaritana escuchó el Evangelio, yo soy el Mesías, qué pocas palabras y qué tan gran contenido contienen esas palabras. Yo soy el Salvador, yo soy aquel prometido que se le prometió a esta tierra, de que gracias a él todo aquel que en él cree no se pierde y tiene vida. Y esta mujer, que era una pecadora, acordémonos que que había tenido 5 maridos, y el que vivía ahora no era ni su marido, o sea, no probó ni casarse, ya directamente se puso a vivir con él, porque a ella no le interesaba ni cumplir las leyes rituales, ni cumplir nada. A ella lo que le interesaba era satisfacer sus, digamos así, sus ideas, sus deseos, lo que le venía del corazón, lo que le venía. Buscaba la felicidad así. Ella buscaba algo, sí, buscaba algo, y esperaba encontrarlo pues en los hombres. Sin embargo, era muy religiosa, como hablamos la semana pasada. Ella enseguida puso el lugar de la adoración, ¿no? Es que a mí me dijeron que aquí o allá o en el otro lugar. Sin embargo, el perdón de Jesús la transformó. Porque Jesús no la acusó porque tenía 5 maridos, sino que la perdonó. En las mismas palabras, sin decirlo, ella sintió el perdón del Maestro. Bien has dicho, porque tenías 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Y Jesús le dijo: lo has hecho bien, créeme a mí, ahora es el momento de adorar, porque el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu, de verdad. Y ella se sintió perdonada. Y esto nos tiene que recordar lo que pasó con Lucas, capítulo 7 y versículo 47, cuando el Señor se fue a predicar a una casa de un sacerdote que era pues de los principales, que lo recibió en su casa, y que Jesús le tuvo que decir unas palabras. Lucas 7, 47. Amén. Y Jesús le tuvo que decir unas palabras y le comentó sobre una parábola, y le dijo: un acreedor, en el versículo 41, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿De cuál de ellos le amará más? Entonces, en este versículo 47, después de explicar que él entró en su casa, que no le dijeron ni hola, resulta que había una mujer muy pecadora, que no solo besó sus pies,
sino que los lavó y los enjuagó con su pelo y los secó con su pelo y no paraba de darle besos a Jesús. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y esta mujer samaritana, que Dios le perdonó tanta vida de pecado, tanta vida de falsedad, creyéndose ella que por su religiosidad podía encontrarse con el Padre, y se da cuenta que su vida está vacía de sentido, que no tiene propósito, y se siente perdonada por Él. ¿Qué es lo que hace? Pues hace una cosa que nos deja atónitos cuando lo hemos leído, que dejó su cántaro. Porque si ella va a un pozo a buscar agua, es ilógico que cuando se va hacia su pueblo no se lleva el agua, porque tendrá que venir a buscarla, porque el agua es necesaria para cocinar, para beber, para todo. Pero en ese momento en que ella recibió el Evangelio de salvación, dejó el cántaro y corriendo se fue al pueblo. ¿A qué? A predicar, a evangelizar, a hablarle a los demás. Una cosa que no había hecho ningún judío todavía. No lo hemos leído en ninguno de los evangelios, que ninguno hiciera estas cosas. Una cosa que no hizo ningún hombre, ni sus discípulos lo hicieron cuando recibieron el evangelio. Sin embargo, ella sí que lo hizo. Ellos dejaron todo y siguieron al maestro. Abandonaron las barcas, abandonaron las redes y siguieron al maestro. Pero ella es que lo dejó todo hasta el maestro y se fue a predicar a los demás. Escuchar, escuchar, he encontrado la salvación. He encontrado al Salvador del mundo. He encontrado a aquel que nos puede dar paz. Él me ha dicho todas las cosas. Y qué pocas cosas le había dicho. Solo le había dicho que era una pecadora y que tenía 5 maridos y uno no era, el que vivía ahora no era el de él. Pero ella se sintió redarguida de pecado y entendió que este Mesías había venido para perdonarla. Y ella fue lo que hizo, se sintió perdonada. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 17, vamos a ver cómo Pablo nos habla de lo que pasó con esta mujer. Porque Pablo habla de ella a través de otras palabras. Segunda de Corintios, capítulo 2 y versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí ahora todo es hecho nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y esto ya habla de todos los cristianos del mundo. Todos tenemos un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. El de reconciliar al pecador con Dios. No es otro. No el de reconciliar a dos que están peleados, sino el de reconciliar al pecador, que ¿cómo está con Dios? Peleado contra Dios. Y decirle que Dios es nuestro Salvador, que Jesús vino al mundo y que tanto amó al mundo que dio su vida para que nadie se perdiera. Ese es el ministerio de la reconciliación y que la samaritana lo entendió perfectamente. Hoy en día, no sé si vosotros lo sabéis, pero hay muchas iglesias evangélicas solo de mujeres basados en estos versículos, diciendo que la samaritana fue la primera evangelista del mundo. Y hacen de una verdad, hacen una herejía, sin ver el contexto global de toda la predicación del Evangelio. La samaritana era una mujer que había sido perdonada y que como cualquiera de nosotros que hemos sido perdonados, le podemos hablar al vecino, a la vecina, a nuestro primo, a nuestra prima y a quien sea de que Jesús es nuestro Salvador.
Esto es lo que pasó con la samaritana, ni más ni menos. Este es el ministerio de la reconciliación. Entre tanto, que ella se iba a predicar y se iba a reconciliar a los samaritanos y iba a decirles, aquí ha llegado, resulta que llegaron sus discípulos y le dijeron, ¿quién te ha hecho un bocadillo? ¿El maestro que no quieres comer? ¿Quién te ha traído pan o quién te ha traído cualquier cosa para comer? ¿Por qué no quieres comer? Y Jesús les dice en el verso 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Este versículo lo he estado estudiando profundamente y Spurgeon, uno de los grandes predicadores del siglo XVIII, XIX, del siglo XVIII, en que a él se le llama el príncipe de los predicadores, porque predicó muchísimo, y él dice una frase referente a este versículo que me llamó mucho la atención. Cuando nos hemos conquistado a nosotros mismos, lo hemos conquistado todo. Ahora lo explico. Cuando nos hemos conquistado a nosotros mismos, lo hemos conquistado todo. Cuando Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Es que Jesús, su voluntad no existe. Su felicidad estaba en agradar al Padre, no en agradarse a sí mismo. La comida es un placer que Dios nos ha dado. Comer de todo lo que hay en el huerto, le dijo a la primera pareja. Comed de todo, todo es agradable, todo es bueno. Es una cosa buena para el cuerpo. Nuestro cuerpo está preparado para comer hasta el punto de que si no le damos de comer a nuestro cuerpo, él mismo se come a sí mismo. Así es. O sea que nuestro cuerpo es un placer darle la comida. Y cuando Jesús le está diciendo a ellos, yo tengo un placer que vosotros no entendéis, yo tengo un placer más en la comida que vosotros no entendéis, que es que haga la voluntad del que me envió. Él había doblegado toda su voluntad a la que le envió, satisfaciendo mi voluntad, dice el mundo, seré feliz. Mi comida, dice la gente, es que haga lo que yo quiera. O sea, cuando yo hago lo que yo quiero, satisfazco mi voluntad y soy feliz. Uno quiere lo que sea, cualquier cosa, de los deseos que uno tenga. La samaritana deseaba tener hombres y ella se pensaba que por tener hombres ella sería feliz y buscaba la felicidad. Jesús estaba diciendo estas palabras, mi felicidad es hacer la voluntad del Padre. O sea, yo ya he doblegado mi voluntad en hacer la voluntad del Padre. Spurgeon nos quiere decir aquí que nosotros tenemos una lucha continua interna entre hacer nuestra voluntad o doblegarla a la voluntad del Padre, a lo que nos dice la Biblia. Si la Biblia nos dice ciertas cosas que a nosotros no nos pueden agradar tanto porque nuestra carne está luchando, esa es la lucha. Dice que cuando tú cuando te has conquistado a ti mismo y tus deseos los has dejado en las manos del Señor y tu deseo mayor es hacer la voluntad de Dios, entonces puedes conquistarlo todo, lo has ganado todo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús era feliz haciendo la voluntad de su Padre. Esto fue lo que le enseñaba a los apóstoles. La felicidad no consiste en hacer lo que tú quieres, sino hacer lo que Dios quiere. Amén. Y cuando estás en la perfecta voluntad de Dios, la felicidad llega a tu vida. Eso es lo que estaba diciendo Jesús en estos versículos. Por eso viene la lucha, por eso Spurgeon dice, cuando nos hemos conquistado a nosotros, cuando nuestro espíritu ha conquistado la carne, en ese momento es cuando realmente eres libre. Es cuando en ese momento realmente haces lo que tienes que hacer, que es la voluntad de Dios.
La felicidad espiritual, el gozo, llega cuando nos sometemos nuestros deseos a los de Dios. Cuando nuestros deseos van sometidos a Dios. Orar, leer la Biblia, cuántas cosas hay que nuestra carne muchas veces no quiere. Y tenemos una lucha ahí. La carne te dice que no, y que no tengo ganas, y que no quiero, y que no quiero, y que no quiero. Y te das cuenta que dices, bueno, hoy le haré caso, va, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de esto. Y cuando acaba, dice, pues he perdido mi tiempo en nada, en vanidad, en tonterías, y me encuentro igual de vacío que antes de empezar. Al menos si hago una oración, me siento lleno, me siento feliz, me siento bien, he hablado con el Señor. Lo que le he dicho me reconforta, me da ánimo. Leo un versículo, al menos un versículo, me ayuda en el día. Pero no está ahí, está la lucha entre la carne, entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Por eso la enseñanza del Señor es, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y con esto Jesús sentía placer, estaba contento. Por eso compara la comida, o sea, el placer de la comida, con la voluntad de Dios. Amén. Amén. ¿Qué les dice después? Alzad los ojos y mirad, pues los campos están listos. Alzad los ojos y mirad, y los campos están listos. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Quién fue el que labró? ¿Quién fue el que labró? ¿Quién fue el que labró en aquella época? ¿Quién hubo antes que ellos que fue predicando el Evangelio? Dice que ellos van a recoger una cosecha de almas que ellos no han trabajado en ella. Simplemente van a recoger esta labranza. Y esto nos tiene que recordar que cuando Jesús envió al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que es muy santo, no está en lugares de flores, ni está encerrado en una iglesia, ni está encerrado en una catedral, ni está encerrado en una religión. El Espíritu Santo está trabajando con el pecado, con la putrefacción y con la basura de este mundo. Ahí es donde está el Espíritu Santo. Y si quieres buscarlo bien, ahí lo vas a encontrar. Dice Juan, capítulo 16, y versículos del 8 al 10. Amén. ¿Y cuándo es verdad? Juan 16, del 8 al 10. Pero yo os digo la verdad, dice el 7, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Para convencer a un mundo de pecado, ¿dónde tiene que estar? Entre el pecado. Como Jesús se acercó a esta pecadora, no por ser pecadora se apartó de ella, uy, yo no quiero saber de ella, o aquella que le lavaba los pies con su cabello, yo a mí no me toques que yo soy santo, sino que se acercó a darles perdón, a tocarles su corazón. Quien mucho se le perdona, mucho ama. El Espíritu Santo está trabajando en este mundo, entre la putrefacción que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, pero que está ahí. Esta semana pasada, hablando con cierta persona de autoridad aquí en Tortosa, nos decía, cuando habléis con la gente, tener cuidado, porque hay mucha gente que está muy mal de la cabeza. Realmente hay gente muy mal de la cabeza, que parecen que estén cuerdos, pero no lo están. Cada día hay más gente desquiciada alrededor nuestro. Gente que busca sus deseos en satisfacer su comida. Y su comida lo único que hace es vaciarlos más y vaciarlos más. Y cada vez se sienten peor. Hay gente que realmente está muy mal.
Ahí también está trabajando el Espíritu Santo. A veces necesitan solo que llegue la samaritana y les diga, Cristo te ama. Cristo te ama. Él me ha dicho todas las cosas. Él es el Salvador del mundo. Y muchos creyeron en la palabra de esta samaritana. Y muchos necesitan creer en nuestras palabras. Nosotros somos los enviados. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Vosotros vais a recoger lo que no habéis sembrado. Claro, si lo ha sembrado ya el Espíritu Santo. Es el que está trabajando de justicia, de juicio y de pecado. Es el que está trabajando. Es Él el que hace la obra. Predica Pablo, el gran Pedro, perdón, al impetuoso. Yo nunca te abandonaré. A la primera de cambio lo negó 3 veces. Bueno, llega el día de Pentecostés y este Pedro impetuoso empieza a predicar. Vosotros sois los asesinos, vosotros lo matasteis. Y todos se convierten. 3.000 personas se convirtieron. Pero posteriormente dice la Biblia, y Jesús añadía a la iglesia los que tenían que ser salvos. Cada día. No fue la obra de Pedro, fue la obra del Espíritu Santo en los corazones de los hombres. Vaya que sí. Estos que dice aquí, mirad el campo que ya está listo para la siega. ¿Vosotros no habéis trabajado? Claro que no, ha trabajado el Espíritu Santo, es el que trabaja, no nosotros. Nosotros podemos ir y darles un folleto y decirle, mira, la semana que viene hacemos un evento que es el culto de Navidad. Dura una horita y algo, y puedes venir a las 5 de la tarde. Cuando esta persona lee este folleto, que simplemente es un folleto evangelístico, que da la realidad de nuestra vida, como cualquier folleto evangelístico, somos pecadores y nuestro Salvador se llama Jesucristo. Simplemente es eso, un folleto evangelístico, pero detrás está el poder del Evangelio. Yo no me avergüenzo del poder del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Y la palabra poder es dinamita. Es una dinamita que lo explota todo y lo cambia todo. ¿Quién iba a decir a esta samaritana que se había encontrado a Jesús, que había ido a las 12 del mediodía con un calor en medio del desierto a buscar agua a un pozo, y cuando encuentra a Jesús y Jesús les da las buenas noticias, ni qué agua, ni qué pozo, ni qué calor, se va corriendo a decir las buenas noticias a sus hermanos? Vaya. ¿Entendéis? Imaginaros el contexto. Ella sabía que se había dejado el cántaro allí, se lo dejó el cántaro. Cuando el Espíritu Santo deja algo escrito en la Biblia, tiene su propósito, para que veamos el momento que estaba viviendo aquella mujer. Ella deja el cántaro, ¿qué cántaro? Ni qué agua, ni qué comida. Yo me voy a predicar a mis hermanos que he encontrado al Mesías. 2000 años estamos esperando que llegue. Resulta que yo no me lo encuentro. La primera soy yo. ¿Entendéis? Esto es el ministerio de reconciliación. Este es el ministerio de reconciliación. Esta mujer estaba comiendo la comida que Jesús le estaba diciendo, es hacer la voluntad de mi Padre. Ella estaba feliz en lo que hacía, porque con eso se llenaba. De ella salían ríos de agua viva, como Jesús le había dicho momentos anteriores. El Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo pecador de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Tú ves al mundo y todo el mundo cree en Jesús a su manera. No a la manera que Dios quiere que crean, a su manera, como les conviene. De justicia, por cuanto me voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y ahí el Espíritu Santo está trabajando entre toda esta gente que nosotros no conocemos, aquí en las redes.
enviamos un mensaje por las redes y parece que nadie lo está escuchando. Y el Espíritu Santo está trabajando con el nuestro, con el del otro pastor, con el del otro hermano, con el de quien sea, trabajando en todos los mensajes. Enviamos una felicitación por los grupos de WhatsApp. Alguien lo está escuchando, lo está mirando. El Espíritu Santo está trabajando, haciendo una labor que no es nuestra, es de Él. Así es. Nuestra labor es predicar el ministerio de la reconciliación. Mensajes. Sí, sí. Ay, Dios mío. Pero tú puedes decirme, pero yo no tengo esa facilidad para poder hablar, o yo no tengo esa fuerza para poder hablar. Yo no lo tengo, yo no sé cómo tengo que hacerlo, yo no sé cómo puedo hablar, qué es lo que tengo que decir, qué es lo que no tengo que decir. Dice Filipenses, capítulo 2 y versículo 13. Amén. Amén. Filipenses, pero... Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena Voluntad. Su voluntad es buena. Y el Espíritu Santo es el que nos pone el querer como el hacer. Ahora, yo os hago un ejemplo. Yo estoy trabajando para una empresa pública. Y yo tengo que predicar el Evangelio, ¿verdad que sí? ¿Vosotros veríais bien que yo fuera predicando mientras estoy trabajando a todo el mundo y hablándoles? ¿Verdad que no es conveniente? No. No es conveniente, porque a la vez la Biblia nos dice, hacedlo todo decentemente y en orden. Cada cosa a su tiempo. Salomón nos dijo, hay tiempo para vivir, incluso hay tiempo para morir, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para predicar, hay otro tiempo que no es para predicar, Es verdad. porque es así. Entonces, es el Espíritu Santo el que en su momento te tiene que dar el momento adecuado de con quién tienes que hablar, con qué tienes que hablar. Tú no te puedes parar en el semáforo que estás conduciendo o manejando tu carro, tu coche, y te paras al semáforo. Mira, he visto aquel, te bajas del coche y le vas a predicar. Y los coches de detrás, lo único que están haciendo es maldiciéndote de tu falta, de tu conducta irresponsable. ¿Verdad que no puede ser eso? Eso no puede ser, tiene que ser todo decentemente y en orden. A veces el Señor te pone una familia que la puedes invitar a casa a tomar un café. A veces puedes ir a casa de un familiar a decirles, mira, te vengo a traer una invitación. A veces el Señor sabe todas las cosas, todas las circunstancias, como tienen que ser. Pero siempre es el Espíritu Santo el que lo hace. ¿Y sabéis por qué? ¿Lo sabéis por qué es el Espíritu Santo? Mirad. Hechos 1:8. A ver quién no se conoce estos versículos. Sí. Jesús está a punto de descender. Todos están casi llorando. Ya te vas, Señora, ya te vas, ya te vas. Pero antes de irnos, por favor, di cuándo reinarás en esta tierra. Queremos saber. Uy, Jesús le dice, uy, amigos, todavía no habéis entendido nada. Esto no es potestad mía de cuándo son los tiempos, ni cuándo será, ni nada. Pero una cosa voy a decir. Recibiréis poder Ya. Cuando haya venido su Cuando cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigo. mis testigos. Ya está. Hechos de los Apóstoles 1:8. Aquel poder de dinamita que destrozó el corazón de la samaritana y que a las 12 del mediodía, con un sol que rompía las piedras, dejó el agua tan necesaria para su casa y se fue corriendo, es el mismo poder que nosotros recibiremos cuando tengamos que testificar, cuando tengamos que hablar. El mismo poder. Y en eso tenemos que basar nuestra fuerza, no nuestra vergüenza, no nuestra negatividad, no esa lucha entre la carne y el espíritu, sino el poder de hacer las cosas bien hechas. Acordaros tú tienes un ministerio que se llama el de la reconciliación.
Y esto lo tenemos todos. Lucas 24:47. Lucas 24:47. Amén. Y que se predique en su nombre. ¿Qué es lo que se tiene que predicar? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso se lo dijo a ellos, pero nos lo dice a nosotros. Hay un perdón de los pecados. No somos condenados. Hay alguien que pagó el precio por nosotros. Ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias. Esa es la reconciliación de Dios. Si no, ¿para qué le sirvió a Dios enviar a su Hijo a que muriera en una cruz? ¿Para qué le sirvió? Si no, para ese poder de reconciliación. Yo me quiero reconciliar con el mundo. Ahora el mundo tiene que saber que yo me quiero reconciliar. Porque si el mundo no lo sabe, no se puede reconciliar con Dios. El mundo tiene que saber que hay una reconciliación. Los apóstoles se debían preguntar en aquel momento, entonces, ¿quién será el más exitoso de todos? ¿Cuál es el éxito de todo esto? Si resulta que tú me dices que mire los campos, que ya están listos para la siega, y yo no veo, y nosotros no entendemos qué es lo que estamos viendo. Y entonces nos dices que nosotros vamos a recoger algo que no hemos trabajado, pero que lo vamos a recoger nosotros. Entonces es una persona de éxito. El éxito dependerá de las personas que se hayan convertido conmigo, o que yo haya segado en este mundo. Entonces mi gozo puede venir por esa parte. ¿No? ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Cuál es el éxito del que siembra y del que recoge? ¿Cuál es el gozo del que siembra y del que recoge? No es la cantidad que recoge, sino el hacer la voluntad de Dios. Y Dios y Jesús añadía a su iglesia los que tenían que ser salvos. 3, 4, 25, 3.000, 2 millones, 5, 1. Él lo hacía. Mateo 16:15. Marcos 16:15. Igual que Mateo 28, el mismo mensaje. Marcos 16:15. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cada uno elige lo que quiere, pero vosotros id y predicad el Evangelio a toda criatura, con el poder del Espíritu Santo. Por eso luego a continuación, y estas señales seguirán a los que les creen, en mi nombre y tal y cual, y harán esto y harán lo otro, porque es el poder del Espíritu Santo el que rompe los corazones. No es nuestra palabra, no es nuestro poder, es el Espíritu Santo el que trabaja. El que está en la podredumbre trabajando es el Espíritu Santo. El que está con aquella prostituta que le estamos predicando, no somos nosotros, el Espíritu Santo está trabajando en su corazón. Cristo te ama. Y me contesta, sí, lo sé, pues ven a la iglesia. Y ahí está la lucha. Ahí está la lucha entre el diablo, que no la quiere soltar, entre su yo, que no quiere, y entre su espíritu que le dice, necesito a Dios. Me siento vacía. Ahora, en estos tiempos finales, este id y predicad el Evangelio, dirás que lo escuchas por las iglesias con mucho más ímpetu. Como queriendo decir, como Jesús dijo,
en Mateo 24, 14, que será predicado el Evangelio. Vamos a leerlo, Mateo 24, 14. Y así nos acompañamos de la palabra de Dios, que siempre es mejor. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vaya. ¿Y cuántos se esfuerzan en predicar el Evangelio? Es que cuanto más predicaremos el Evangelio, más pronto vendrá Cristo. Es que cuanto más voy a predicar el Evangelio, más pronto está la venida de Jesús. Y esto lo dice la Biblia. La Biblia no lo dice en ningún momento. Hay que entender bien los tiempos, hay que entender bien las cosas. Sí que es verdad que nosotros tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, como nos dijo Jesús. Pero nosotros no seremos los que precederemos al fin de los tiempos. Nosotros no los haremos eso. Nosotros no somos los que, cuando nosotros estaremos predicando, se acabarán los tiempos. Así no lo dice la Biblia. Sí que es verdad que nosotros tenemos que predicar. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, cuando ya la iglesia no esté en este mundo, Apocalipsis 11:3 nos dice quién va a predicar. No somos nosotros, todavía no es el fin. Las buenas noticias de este mundo es que el Evangelio no se va a acabar de predicar. Para Dios es tan importante el Evangelio, hermanos, tan importante que la Iglesia, que es, como si dijéramos, su encomendada a realizar esta predicación, no es la única. Dios lo irá dejando según sea conveniente en cada momento. Pero las buenas noticias es que se va a predicar el Evangelio, de que las personas van a poder huir del lago de fuego, que las personas pueden huir del castigo, de la esclavitud. Como hemos leído, quien crea será salvo y quien no será condenado. Dice 11 y versículo 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. Son los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11, donde van a predicar el Evangelio. Aunque aquí nos diga profetizar, hay que entender que en el Nuevo Testamento el profetizar no es igual que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas enviados por Dios tenían que profetizar la palabra de Dios, de lo que Dios quería para la voluntad de ellos. Ahora nosotros ya tenemos la palabra de Dios, ya sabemos la voluntad de Dios para nosotros. Hoy vosotros habéis aprendido que tenéis un ministerio, que a lo mejor muchos no lo sabían. Es que yo pensaba que los ministerios estaban para la iglesia, para los pastores, para los que cantan. Pues no, todos tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y nos dice Primera de Corintios, en el capítulo 14, no vamos a quitar la mano de Apocalipsis, Primera de Corintios, en el capítulo 14 y versículo 3, lo que significa profetizar. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Y esto qué es? Predicar. No es otra cosa. No es adivinar lo que va a pasar en un futuro. No es predecir la palabra de Dios para un futuro, porque eso ya está escrito. Esto es edificar, exhortar y consolar a los hermanos o a los que no son conversos. Pero después de estos 2 testigos, en Apocalipsis 14:4,
porque estos testigos van a morir a manos del anticristo. Sí. Y en el 14.4 nos dice, hablando de los 144.000, estos son 14.4, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Sí que es verdad que la Biblia no nos dice que los 144.000 van a predicar o no van a predicar, pero vamos a ser sinceros. Si nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, estos 144.000 que siguen al Cordero, ¿qué ministerio van a tener? El ministerio de la predicación del Evangelio, con sus vidas, o con sus palabras, o con sus hechos. Pero en un mundo donde la iglesia ya no está, donde la gran tribulación está a punto de empezar, donde el diablo está gobernando en este mundo, hay 144.000 luminares que están dando luz a este mundo. Y con sus vidas, con sus palabras, están predicando el Evangelio de salvación. ¿Cómo lo sabemos? Porque después de ellos, aún el Señor tiene misericordia de este mundo. Y nos dice en el versículo 6, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, lengua y pueblo y nación. Y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. No viene el fin con nuestra predicación. Con nuestra predicación lo único que hacemos es comer la comida que quiere nuestro Dios que comamos, que es hacer su voluntad. Y haciendo su voluntad nos sentiremos llenos y felices. Para terminar, haciendo su voluntad nos pasará como aquella mujer que tenía su cántaro, que estaba en el pozo, que eran las 12 del mediodía, 40 grados de temperatura, pero fue más el gozo que ella tenía en su corazón que lo que estaba pasando. Ella tenía un gozo que iba más allá, y este gozo le llevó a ir a sus hermanos a predicarles. Este gozo lo hizo. Mirad con vuestros ojos espirituales y veréis lo que hay en este mundo. En este mundo, el mundo ya está preparado para la siega. Sí. Es que vosotros no habéis trabajado en esta siega. Es que vosotros no habéis hecho nada para que las almas se conviertan. Esto lo ha hecho el Espíritu Santo. Isaías, capítulo 61 y versículo 1. Isaías, capítulo 61 y versículo 1. Lo hemos leído al principio del culto. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre Conchita. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre Maribí. El Espíritu de Jehová está sobre Madeline. El Espíritu de Jehová está sobre Zoya, sobre Heidi, sobre cada uno de los hermanos que nos están escuchando. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Para qué? Porque me ha enviado a predicar las buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel. Mirad, es que los campos ya están preparados, hermanos. Es que tenemos que predicar. Es que es hora de que tenemos que predicar. Nosotros no traeremos el fin de los tiempos, pero haremos la voluntad de nuestro Padre y nos sentiremos bien y comeremos la verdadera comida. Es la comida del Padre, quiera que comamos. Esto es lo que quiere el Señor de nosotros. Esta es la reconciliación que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Que nos reconciliemos, que hablemos a nuestra familia, a nuestros amigos. Por eso os decía que
tenemos aquí unos folletos para estos días. Unos folletos que dicen que el domingo que viene tenemos un evento y que podemos invitar a cualquiera libremente, que pueden venir. Y por lo que vamos a hacer, pues a lo mejor Dios quiere y toca las almas de alguno y lo rescatamos de las tinieblas a la luz. El Espíritu Santo es el que hace la obra, pero a nosotros no nos cuesta nada invitar. Que nos dicen que no, gloria a Dios. El Espíritu Santo sigue trabajando. Nosotros no sabemos cuándo son los tiempos ni las razones concretas de cada persona. Eso lo sabe el Espíritu Santo. Pero llega ese día. A la samaritana le llegó. Ella no se lo esperaba. 12 del mediodía. Un calor que rompe las piedras. A pleno día del sol. Y Jesús le dice, dame de beber. Y ella dice, bueno, yo te doy de beber. Y él le dice, Jesús, y si bebes del agua que yo te daré, nunca más tendrás sed. Yo quiero esa agua que estoy cansada de estirar de la cuerda y de sacar del pozo. Y son las 12 del mediodía. Y Jesús le dice, es que yo soy el Mesías. Es que si crees en mí, ríos de agua viva brotarán de ti. Es que tus pecados te son perdonados. ¿Y qué hizo ella? Correr a sus hermanos. Y correr a sus hermanos. Hasta el momento en que sus hermanos llegan delante de Jesús. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por las palabras de Jesús. Creyeron mucho más por la palabra de Jesús. Por eso es importante invitar a la iglesia, a las personas, porque pueden creer en la palabra de Jesús. Aquí predicamos las palabras de Jesús. Y decía la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, este es el Cristo. Así que, como dice la canción, levántate, alza tus ojos y mira, la cosecha Está lista. está lista. Tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Despiértate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Avívame, 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 avívame con tu espíritu, avívame con tu poder y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá
como las aguas cubren la mar, y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Amén. Amén. Así que, hermanos, aquí tenéis, hemos traído unos cuantos folletos evangelísticos para que podamos reconciliar a muchos con nuestro Dios, nuestro amado Dios que tanto nos ha amado, que ha dado a su Hijo unigénito Amén. para que nadie se pierda y todos sean salvos. Amén. 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 ¿Y alguien necesita oración por salud o por algo? Pregunto. Todos Pues vamos a acabar todos con una oración en global. en global. Y Padre, en esta tarde te damos gracias por el poder de tu Evangelio, por esas buenas noticias, Señor, porque tu Espíritu está en nosotros y nos ha ungido para predicar el Evangelio, las buenas noticias de salvación, y que muchos sean rescatados, y muchos sean rescatados del infierno, y muchos sean ungidos sus heridas, Señor, y muchos vengan a ti arrepentidos de todo corazón, para que la gloria y la honra sea tuya, Señor, porque tu Hijo ya vio los campos como estaban listos para la siega, porque ya vio que los corazones estaban preparados para recibir el Evangelio. Y Señor, en estos tiempos tan difíciles que estamos, te pedimos que tu poder venga sobre nosotros, que tu poder esté en nosotros, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, y seamos testigos, como dice tu palabra, cada día más. Padre, mira a cada uno de mis hermanos, de los que están aquí y de los que están en casa que no han podido venir, y de los que están en las redes que nos escuchan, Padre. Mira las dolencias de cada uno, pon tu mano sobre Heidi y su proceso de salud. Bendice a Zoila, Señor, bendice a mi madre Conchita, Señor, y dale fuerzas y vigor de tu vigor. Ayuda a mi hermana Maribí en su proceso de salud, con el azúcar y con el ictus, Señor. Bendice a mi mujer Madeline con el asma y esos dolores articulares que tiene, Señor. Y ayúdala, Padre, como tú nos ayudas a todos. Y danos de tus fuerzas para luchar en este día hasta que tú vengas y nos llames a tu presencia o vengas antes a buscarnos, Señor. Y reconcilia a muchos en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros vecindarios. Y Señor, permite que el día 24, la semana que viene, muchos puedan venir a disfrutar, a compartir con nosotros de este gran momento que fue la llegada de tu Hijo a este mundo, y que podamos explicarle a todos su significado. La Navidad significa esto, y esto son buenas noticias para ti, para tu alma, para tu espíritu, y si las aceptas, serás feliz por toda la eternidad. Amén. Así te lo pedimos, Padre, que nos acompañes a nuestras casas, que nos guardes de todo incidente, de todo accidente, que tus ángeles estén con nosotros de continuo, Señor, y gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén Amén. y amén. 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 Finalizar. Amén.